Entonces, el síndrome de dolores localizados es el miofascial. Ya hablamos de artritis, ya cuando les toque sus clases de artritis reumatoide y las demás hablarán, pero ya tienes artritis, ya tienes síndromes extraarticulares, que son tendinitis, bursitis o neuropatías compresivas, y estos son dolores localizados, o sea, son dolores que no corresponden a un dermatoma, al trayecto de un nervio, ni a una estructura anatómica independiente. O sea, no puede ser explicado por un tendón inflamado, una bursa inflamada, abarca una zona diferente. Entonces, de todos estos, el más conocido y el más fácil de diagnosticar y tratar es miofascial, el síndrome miofascial. ¿Qué es el miofascial? Como ven en el dibujito acá, hay varios puntitos, ¿no? Y son el miofascial y el músculo y fascia, ¿no? Por el nombre. ¿Pero qué es esto? Miofascial es un síndrome normalmente secundario, o sea, tienen alguna lesión de alguna estructura, por ejemplo, tienen radiculopatía lumbar por una hernia pulposo, puede aparecer miofascial lumbares o glúteos o piramidal. Por ejemplo, tienen escoliosis, pueden aparecer miofascial de los músculos propios de la columna. Tienen Kervain, va a aparecer miofascial de los mismos músculos de los tendones del Kervain. Tienen epicondilitis, van a aparecer miofascial de los extensores o flexores de muñeca. Entonces, miofascial siempre es secundario, no hay primario. Siempre tienes que buscar alguna lesión principal, que es lo que persiste durante el tiempo, y a través de eso aparece el miofascial. ¿Qué es esto? Es que los músculos que corresponden a esa lesión se contracturan, así como cuando uno está estresado y se contractura el cuello y le duele, hace unos días y desaparece, ¿verdad? Entonces acá no desaparece, acá permanece permanentemente contracturado, y dentro de esa contractura muscular aparece una parte del músculo. Dentro de una parte del músculo aparece una banda tensa, que es una bandita que es palpable acá, que es una parte que está más contracturada de lo normal que el resto del músculo. Y dentro de esa banda tensa aparece un punto gatillo. Ese punto gatillo es este de aquí, que es una zona que está mucho más contracturada dentro de la banda tensa. ¿Qué traduce el punto gatillo? En esta zona, como está contracturado, están aplastadas, digamos, las arterias inferiores y las venas. Entonces ya no tiene irrigación, entonces está hipóxico. Y ese punto gatillo hipóxico permanece contracturado por el hipóxico. Nunca suelta, nunca relaja. Entonces, esa contractura nunca desaparece, por más que tomes relajantes musculares, por más que hagan estiramientos, no suele desaparecer. Y después que permanece contracturado cierto tiempo, aparece el síndrome de sensibilización central. Central y periférica, más periférica. ¿Qué es el síndrome de sensibilización central y periférica? Se forma más o menos como un cortocircuito. ¿Se acuerdan ustedes cuando han hecho cardio de los fenómenos de reentrada? Cuando han hecho ¿cuál fue el nombre? Cuando está en configuración auricular y de repente el fenómeno de reentrada y se transforma en una detector de un pleca. ¿No se acuerdan? A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es un cortocircuito en el que aparece un estímulo doloroso, ¿no? Y las fibras eferentes que dan sensibilidad llegan, pues, ¿no? La sensibilidad al cerebro, llega al cerebro, y por alguna razón en el mismo cerebro ese dolor puede estimular a más dolor. Hay una hipersensibilización de las neuronas referentes por la zona dolorosa del cerebro del homúnculo, y ese estímulo doloroso se perpetúa solito. O sea, llega el dolor y se forma un círculo vicioso de más dolor, más dolor, más dolor, más dolor, más dolor, y un solo estímulo doloroso hace que el dolor sea persistente, ¿no? Por eso les decía, el fenómeno de reentrada es fácil de entenderlo por eso. Y en la parte periférica es lo mismo, pero con las citoquinas que están cerca alrededor de los nervios. El punto es que hay que el mismo dolor se perpetúa solito. Y entonces aparece dolor referido. Y como
Como aparece el dolor referido, significa que en una zona diferente al músculo, que es propia de cada músculo, aparece dolor. Por ejemplo, si hay un miofascial de los extensores de la muñeca, que es más o menos por aquí, la zona de dolor referido es por acá, parecía que va ahí, o por acá. Entonces aparece una zona que está mucho más contracturada y tóxica que desencadena un dolor referido. Más o menos es así. Entonces, el punto gatillo es lo que está más rojito y el dolor referido es lo que está más punteado. Entonces, digamos, el dolor referido del trapecio, que está aquí, perdón, el punto gatillo del trapecio que está acá, causa dolor referido a toda esta parte de aquí, cervical y esta la parte occipital todavía, cervical posterior. Entonces, lastimosamente, el miofacial es memoria. Esto es solo cabeza. Vamos, miembros superiores. Por ejemplo, el miofacial del deltoides causa dolor alrededor del deltoides un poquito más abajo. El supra infraespinoso subescapular causa dolor en el brazo también. Miofacial de los extensores del codo causa dolor referido en la parte de la muñeca. Y estos son los brazos, y estos miembros inferiores, que es un poco más complicado. Obviamente yo no les voy a pedir que se aprendan de memoria, pero con que sepan que esto existe, suficiente. Los sitios más comunes del miofacial son más axiales que periféricos. O sea, van a pensar en miofacial de trapecio, van a pensar en miofacial de los subespinoso, espinoso, subescapular, van a pensar en miofacial del glúteo medio, glúteo mayor, del piramidal, lumbar, quizás del cuádriceps, del vasto interno del cuádriceps y deltoides, ahí se acaba. Es mucho menos frecuente mientras más periférico es en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se reconoce el miofacial? Tiene que haber algunos criterios diagnósticos. Estos son propuestos todavía, no son no han sido aceptados todavía, pero es lo que hay ahorita. Entonces tiene que haber dolor espontáneo localizado. O sea, tiene que haber alteraciones de la sensibilidad en zonas de dolor referido. Cada punto gatillo tiene una zona de dolor referido, se tiene que cambiarlo más. Lastimosamente es verdad. Tiene que haber una banda tensa palpable y un músculo flexible. Entonces la banda tensa es palpable. Dolor exquisito en la posición, localizado en un punto preciso de una banda tensa, que es el punto gatillo. La disminución del rango de movimiento que participa de dicho músculo. Los criterios menores son la reproducción del dolor y sensaciones alteradas por presión del punto gatillo. ¿Qué pasa aquí? Uno encuentra el punto gatillo, lo presiona y provocas dolor en su zona de dolor referido. O sea, asumiendo que sea el trapecio, yo les encuentro el punto gatillo del trapecio y les provoco dolor en el cuello. Encuentro el punto gatillo del glúteo medio y les provoco dolor en la columna y parte de las piernas. Encuentro el punto gatillo de los extensores del codo, flexores del codo, y provoco dolor en la muñeca. Algo así va. Provocación de espasmo de las fibras musculares por palpación transversa o por inserción de la aguja en el punto gatillo. ¿A qué se refiere esto? Al desgatillamiento. Cuando uno encuentra el punto gatillo, la idea del tratamiento es que esa parte del punto gatillo que está hipóxica y contracturada se relaje. Hay varias maneras. La más usada es el desgatillamiento con aguja seca, o lo que hace es romper algunas fibras del punto gatillo y se relaja espontáneamente. Solo que esta relajación, digamos, es tan grande y tan súbita que provoca espasmo de ese propio músculo y otros músculos más. Entonces, es muy fácil verlo, es visible cómo aparecen fasciculaciones y mioclonías de ese mismo músculo. Y el alivio del dolor por el estiramiento muscular o presión del punto gatillo. El alivio es inmediato. Uno desgatilla, o sea, uno clava la agujita, sacas la aguja y el dolor desapareció, bajó un montón. Entonces, ¿con qué es ese diagnóstico? Son 5 mayores o si no, 1 más 3 menores. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Ahorita vamos a hablar de cómo es el tratamiento, pero como les dije, es un síndrome que es secundario, siempre secundario. Entonces se busca la enfermedad que lo está causando.
Entonces hay que buscar escoliosis, dismetría de miembros inferiores, hiperlaxitud articular, hipertrofia muscular. Las personas que van al gimnasio, como todos están hipóxitos todo el tiempo porque tienen mucho músculo, entonces a cada rato tienen miofasciales. Microtraumas, radiculopatía, hipotiroidismo, deficiencia de hierro, vitamina C, D, B12, son personas con estrés o ansiedad. Y el tratamiento es la punción seca. O si no la húmeda, que se dice que es con anestesia. Ahorita vamos a hablar. Y también se les pide siempre hacer ejercicio y regímenes musculares a los que tienen miofascial. Entonces, ¿qué es punción? La punción es aprender a palpar el punto gatillo y meterle una agujita. Esta tiene dos opciones. La seca, que es la aguja de la acupuntura, es la que a mí me gusta hacerla a mí. Tiene la ventaja de que como es una aguja no cortante y con punta roma, no vas a lesionar nada. O sea, si tú no sabes mucha anatomía y hay un vaso, una arteria, un nervio por ahí, entonces no vas a lesionar nada con esa aguja porque no es cortante y es roma. La desventaja es que es un poco difícil introducirla en la piel y que es frágil la aguja. Entonces, digamos que el paciente se mueve, salta y se rompe la aguja dentro, es un problema. Pasa, la aguja se rompe porque es muy delgadita y frágil. ¿Y cuál es la otra? La húmeda que me dicen que es con lidocaína. Agarran una jeringa, le llenan con lidocaína, la aguja 21, encuentran el miofascial y lo clavan. Y le colocan más o menos la lidocaína donde debe estar más o menos el miofascial. La ventaja cuál es, que el dolor después de punción es mucho menor por la lidocaína. La desventaja es que la aguja esa sí es cortante y es fina, entonces va a lesionar lo que sea que encuentres si no sabes mucho anato. Y en las dos situaciones, una vez que llegas al punto gatillo, tienes que sacar e introducir la aguja muchas veces para romper fibras dentro de ese músculo y que se pueda liberar. Entonces es algo muy sencillo de diagnosticar, muy sencillo de tratar. Y es muy poco conocido en realidad. Se van a tocar mucho más seguro cuando hagan rehabilitación, creo que es el siguiente semestre. Localizados, otro importante es el dolor regional complejo. No es muy frecuente, pero sí tienen que aprenderlo porque, o sea, si ustedes no lo reconocen, van a tener un paciente con mucho sufrimiento mucho tiempo. Ya. Si ven las fotos, la de la derecha pareciera que no hubiera artritis, ¿no? Estuviese dermatizado. Entonces, más o menos el problema del dolor regional complejo, porque no se lo reconoce mucho, porque se nos escapan las personas para hacer el diagnóstico, es porque, seguro lo he escuchado este dicho, ¿no? Que el paciente se enferma de las enfermedades que su médico conoce. Si ustedes solo saben, digamos, son endocrinos y solo saben manejar diabetes y no saben nada más, entonces el 100% de sus pacientes van a tener diabetes, o quizás prediabetes, o intolerancia, y se les va a escapar un montón de otras enfermedades. Si solo son reumatólogos y solo saben tratar, no sé, artrosis o osteoporosis, todos sus pacientes van a tener diagnóstico de artrosis o osteoporosis, ninguno va a tener diagnóstico de lupus, artritis reumatoide, vasculitis, nada. Entonces, mientras más enfermedades el médico conoce, tiene la mente más abierta y sus pacientes van a tener un mejor diagnóstico. Como esto es raro y no es muy conocido y se les pasa a todo el mundo, entonces los pacientes van pululando meses por meses, especialidades por especialidades y nadie les da una respuesta. Y todo ese tiempo van sufriendo. Entonces, el dolor regional complejo es un síndrome doloroso que aparece tras un evento nocivo, usualmente trauma. Tiene que haber dolor espontáneo, alodiño, hiperalgesia, edema, alteración del flujo sanguíneo cutáneo, con alteraciones sudomotoras sin lesión nerviosa evidente. Es el tipo 1. Y el 2 es lo mismo, pero con una lesión nerviosa evidente. Entonces, el segundo es más fácil porque tuvieron una axonomesis, una neuroplasia de algún lado, traumático obviamente, y aparece, se les hincha la mano y se empieza a doler. Eso es muy fácil de reconocer, es un dolor complejo de segundo tipo. También quizás el nombre
habrán escuchado causalgia, o osteoporosis dolorosa, o tiene un montón de nombres a lo largo del tiempo. Atrofia de Sudic, creo que también se le decía. Pero ahora se dice dolor regional complejo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber un dolor que no tiene correlación no tiene correlación con la intensidad del trauma previo. Se golpearon un poco, tuvieron una cirugía pequeña y hay un dolor muy intenso. Tiene que haber síntomas neurológicos como alodinia, ¿no? Alodinia es que un estímulo no doloroso es doloroso. Hiperalgesia es que un estímulo que sí es doloroso es más doloroso de lo que debería ser. No van a confundir los dos. Ya. Entonces vamos por acá. Tiene 3 etapas. Las 3 etapas no necesariamente son consecutivas. Entonces hay una primera etapa aguda con dolor, edema, piel caliente, hiperhidrosis. Hiperhidrosis es que suda mucho, disminución del movimiento y la fuerza. Y hay una radiografía normal. ¿Por qué pongo la radiografía normal? Porque antes, cuando se le decía que era una osteoporosis dolorosa, decían también, porque en las últimas etapas ya se ve la osteopenia en la radiografía y el paciente le está doliendo un montón, ¿verdad? Pero eso ya no se usa, ¿no? El término osteoporosis por radiografía es incorrecto también. Entonces, la primera etapa sería así, como la ven acá. Una mano edematizada, caliente, hiperhidrótica, que le duele un montón al paciente. ¿Qué es lo que qué es lo más común que desencadena esto? Espontáneo algún porcentaje. El trauma menor, que es la mayoría de veces, fracturas y cirugías. Dentro de ellas es la cirugía del carpo, la liberación del mediano. Es bien común que cause dolor regional complejo. O sea, no es que todas las cirugías de liberación del mediano causen eso, sino que de todas las veces que el dolor regional complejo es a consecuencia de una cirugía, es más frecuente que sea después de una liberación del mediano. Tiene que haber lesiones radiculares, medulares, por aplastamiento en vértebras, esquinces o contractura de politreo. Estos son los desencadenantes más comunes del dolor regional complejo. Entonces, esta es la primera fase, ¿no? Que está todo dermatizado. La segunda etapa es distrófica. La piel está fría, seca, con cambios tróficos, dolor severo, disminución de crecimiento de vello, hiperhidrosis persistente, debilidad muscular, limitación de los movimientos de las articulaciones afectadas. O sea, si antes estaba muy hinchado y caliente, ahora está atrófico, frío. Sigue la hiperhidrosis, ya los vellos dejan de crecer y el paciente ya no puede mover persiste la debilidad y la impotencia funcional. Y la tercera ya es atrófica. Ya la piel está toda atrófica, ya está seca, ya no suda, ya no hay hiperhidrosis. Está fría, moteada y cianótica. La atrofia muscular y las contracturas son evidentes, hay temblores, distonía, pérdida de función y dolor persistente que no mejora con el descanso. Y acá le decía, ¿no? que la radiografía muestra una osteoporosis regional no homogénea, que, como les dije, el término osteoporosis está mal, pero lo he puesto para que entiendan que a veces así lo habían descrito mucho tiempo atrás. Entonces, volviendo a la imagen, el que está semicontracturado, que sería este de aquí, que está moteado, frío y cianótico, pues es la tercera fase. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tiene que ser con un dolor continuo, desproporcionado por el factor desencadenante, y tiene que tener al menos uno de los siguientes síntomas. Que tiene que ser sensorial, o sea, alodinia, hiperalgesia y hipoestesia. Alodinia, otra vez, un estímulo que no es doloroso, duele. Digamos, yo los abrazo, un abrazo normalmente no duele. Y si a usted le duele, entonces tiene alodinia. Yo le doy la mano, o les acaricio el brazo, ¿no? O algún papá, mamá están acariciando el hombro. Y ese estímulo que normalmente no es doloroso duele, ya eso sale bien. Si es hiperalgesia, yo les di un golpe que debería doler como 3, digamos, y a ustedes les duele como 10, eso es hiperalgesia. Hipoestesia es que siente menos de lo que debería sentir, ¿no? Digamos que yo toco la mano y yo estoy raspando, casi arañando, y la persona siente que a lo mejor te estoy acariciando nada más. Tiene que haber síntomas vasomotores.
como alteración de la temperatura o del color de la piel. Sudomotor es edema o alteraciones en la sudoración. Motor trófico tiene que ver de debilidad muscular, temblor, alteraciones del cabello y las uñas de la piel. Ahí sí donde aparece. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es bien difícil, es muy complicado, no hay mucho que se les pueda ofrecer. Básicamente lo que tratas es el signo, el síntoma que tengan. Pero hay algo que ustedes pueden hacer. Si es que llegan a reconocer a alguno de estos pacientes, hasta que los mandan a terapia física. Porque es de las pocas cosas que sí les pueden ayudar a largo plazo. En cuanto a medicamentos, si está muy doloroso y está muy hinchado, pueden usar AINES. Algunos usan corticoides también a dosis más o menos altas en cortos periodos de tiempo. De esto sí, yo he visto 2 o 3 nomás. Pero las personas que me enseñaron a mí a hacer reumatólogos sí me comentaban, ¿no? Que los que sí vieron, un doctor que vio a un neurocirujano que lo vio justo en la fase de hematosa, en la primera fase en la que se todo el hematoso, y el doctor, como era neurocirujano y que si perdía su mano y esa mano quedaba inútil, perdía toda su vida, entonces el doctor le dio un montón de corticoides en algunas semanas y el edema bajó y la mano mejoró y no tuvo mucha secuela después. Pero son cosas así como que anécdotas nada más. No es algo que uno pueda extrapolar a todos los pacientes. Si hay síntomas neurológicos, se usan antidepresivos, antiepilépticos, gabapentinoides, se puede usar. Si el problema es vasomotor, vasodilatadores como nifedipino, ¿no? O sea, si está todo cianótico, por ejemplo, el nifedipino le va a ayudar un poco en ese síntoma. Si está muy contracturado, son relajantes musculares. Y si a pesar de todo eso el dolor sigue siendo muy importante, ya tiene que ir a terapia del dolor. ¿Con qué idea? Con la idea de hacer un bloqueo o si no una neuromesis, ¿no? De destruir ese nervio, porque ya mucho el dolor que sienten los pacientes. Yo personalmente tengo 2. Uno que está más o menos caminando, algo no le ha afectado mucho en su vida, y el otro que le he perdido porque no caminaba. Una jovencita, 30 años, no se podía. Está vencida de ruedas todo el tiempo y no caminaba por lo que tenía. ¿Dónde estará? Porque imagino que como lo que yo hice no le funcionó mucho, entonces ya se fue con alguien más. Pero sufría mucho la jovencita. Luego, dolor generalizado. Entonces, ahí ven una foto de alguien que está todo moreteado. Eso es más o menos lo que siente alguien con fibromialgia. Le cayó un rayo. Entonces, alguien con fibromialgia le duele todo el cuerpo todo el tiempo. Fibromialgia es una enfermedad en la que no se sabe muy bien el por qué ni cómo, la causa es desconocida. Los pacientes sienten más dolor del que deberían sentir. Algo así como como hiperalgesia o hiloidea, ¿no? Que uno la abraza, está en la mano y les duele. Despiertan con dolor, no han hecho nada, pero le están doliendo, entonces hay un dolor persistente que no está explicado no tiene una explicación fisiopatológicamente. Fibromialgia tiene una prevalencia del 1.8 al 8%. Esto depende de qué criterios usen, porque los criterios de diagnóstico han ido cambiando durante el tiempo. Son confusos. Cuando hagan sus prácticas van a ver que la mayoría usan los antiguos, no los modernos, porque los modernos son un poco complicados de entender. Entonces, la prevalencia no es baja. Ustedes, yo estoy seguro que todos han visto pacientes con artritis reumatoide. No aquí en reumato, sino en otras especialidades. Cuando han hecho medicina interna o han hecho otras clases, han visto seguro 1 o 2 pacientes con artritis reumatoide en transplantaciones. Y artritis reumatoide tiene una prevalencia más o menos del 1% mundial. 1%. Y es común. La artritis autoinmune más común de todas. Fibromialgia tiene 1.88, mucho más. ¿Cuántos son acá? ¿Son 40? ¿Cuántos son acá? 30. Serán unas 20 mujeres más o menos. Una de las 20 mujeres, 2 tendrán fibromialgia, por ahí, más o menos. Entonces es algo muy común. Y eso es más o menos la prevalencia que es mundial, ¿no? De fibromialgia.
Perú no hay, obviamente nunca investigamos nada en Perú, pero acá veo una prevalencia importante, no está raro. ¿Cuál es el fisiopatía? Como les dije, no se sabe, no se conoce por qué los pacientes tienen fibromialgia. Se acepta y se entiende la fibromialgia como un síndrome de sensibilización central, pero no es teoría, no es algo probado todavía. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos. ¿Por qué hay familias con fibromialgia, madre, hija, nietas, primas, tienen fibromialgia? Si tienes algún familiar, tienes 8 veces más riesgo de tenerlo. ¿Es inmune? No es autoinmune, pero sí en pacientes con fibromialgia sí se encuentran bastantes citoquinas proinflamatorias elevadas, como las dosas. ¿Es neurológico? Algo tendrá que ver, porque hay un montón de síntomas neurológicos: parestesias, disestesias, celorimia, trastornos de sueño. Hay infecciones que las pueden desencadenar, sí, también. Por ejemplo, ¿con qué han visto esto bastante? Con COVID. Hay pacientes que después de COVID se han quejado de que les duele todo el cuerpo. Entonces, esos pacientes bastante tienen fibromialgia. O infección por CMV, que está metida en todo lado. O IPSIN también. Tienen infección, tienen la parte aguda, se curan y después persisten con dolor. Y sobrecrecimiento bacteriano. Se supone que el estómago es estéril, ¿no? Y las porciones más altas de duodeno también son estériles, ¿no? Por el ácido del estómago. Mientras más va bajando, y empiezan a aparecer gérmenes que están en el polvo, en el intestino grueso. Entonces, ¿a qué se refiere sobrecrecimiento? Que esos gérmenes que deben estar mucho más abajo, en el colon, en las porciones más lejanas de ilio, ya se encuentran mucho más arriba. No se sabe por qué, pero uno trata eso y algunos pacientes mejoran del dolor. Entonces, ¿cómo se entiende la fibromialgia? Como un síndrome de sensibilización central. Como les dije, es más o menos un cortocircuito que aparece en las neuronas del homúnculo, que da la sensibilidad, y que el mismo estímulo doloroso perpetúa el dolor. Entonces, el paciente, a pesar de que ya no hay ningún estímulo doloroso, la piel está sana, no hay lesiones, nada, sigue sintiendo dolor. ¿Cuál es la clínica? Obviamente es dolor, ¿no? Porque por eso está acá. Pero fibromialgia es una enfermedad que viene con muchas cosas más aparte del dolor. Pueden, si quieren ustedes, separarlos en síntomas, en 3 tipos de síntomas. De dolor, neurológicos y otros. De dolor tiene que haber es la parte principal, ¿no? Se puede encontrar fatiga también. Neurológicos puedes dividirlo en problemas para concentración, para la memoria, para ansiedad, depresión, o insomnio, o si no, sueño no reparador. Esto es algo muy común, e incluso esto sí lo van a entender ustedes. A la mayoría seguro, cuando han dormido, han despertado y han despertado cansados, como si no hubiesen dormido nada. Eso les debe pasar en exámenes, o cuando duermen en posiciones anormales, cuando se fueron de juego y tomaron un montón y al día siguiente despiertan cansados como si no hubiesen dormido nada. Ya. Esto es algo que les pasa todos los días a alguien con fibromialgia. Porque por varias razones, microdespertares, por ejemplo, despiertan y no se sienten descansados con el sueño, sienten como si no hubiesen dormido nada. Lo mismo es el alcohol, lo mismo es el estrés o una mala posición para dormir, porque uno está despertándose cada 5 minutos, cada 10 minutos para acomodarse, aunque no sean conscientes de esos despertares. Entonces, es algo muy común: sueño no reparador, problemas para la concentración, memoria, y los otros sí son mucho más específicos, ¿no? Migraña, dispepsia, síndrome de intestino irritable, dismenorrea, hipotinia, disuria. Tiene que haber visión borrosa, fotofobia, seroftalma, serostomía, hipotensión ortostática. Entonces, son bastantes síntomas que tiene fibromialgia, que no son solo dolor, a pesar de que nos enfocamos principalmente en el dolor. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La manera de hacer diagnóstico ha ido cambiando durante el tiempo.
Estos son de 1990. Se usaban los 11 a 18 puntos dolorosos y tiene que haber el criterio de entrada que tiene que tener más de 3 meses de dolor. Entonces, estos 18 puntos dolorosos, todos tienen una descripción. Eso lo tienen que buscar ustedes en su casa. Cada uno de esos puntos tiene una descripción muy puntual y la tienen que saber más o menos de memoria para poderla hacer en la práctica. Porque si no se les va a olvidar. Y es algo que ustedes pueden hacer diagnóstico. O sea, no hay la necesidad de saber contar, solo tienes que saber que al paciente le duele 3 meses todo el cuerpo y te sabes de memoria los puntos donde apretar. Si le duele, ya hiciste tu diagnóstico. Y los medicamentos que te vamos a hablar no son nada difíciles de manejar, son cosas sencillas. Lo malo de esta manera de hacer diagnóstico, ¿cuál es? Que se supone que son 4 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. ¿Cómo calculas eso? No se puede calcular. Es muy subjetivo, no habría manera de calcular. Y lo otro es que estás haciendo el diagnóstico de una enfermedad que es mucho más que dolor, con algo que solo evalúa el dolor. ¿Dónde queda el resto de síntomas que hemos hablado? Quedan en nada. Entonces, esos son los problemas de esto. Lo bueno es que es muy fácil de acordarse y es rápido. ¿Cómo se hace el diagnóstico ahora normalmente? Se hace con correcto. Eso es más o menos como yo el diagnóstico evolucionando, ¿no? Aquí están los 11, 18 puntos dolorosos y aquí empiezan a aparecer los scores que les voy aumentando y han ido cambiando un poco el número, las definiciones y todo. 2019 o 16 me parece que es la última, 19, es la última manera de actualización de cómo hacer diagnóstico de fibromialgia, pero yo no se las voy a tocar, no mucho, por lo menos, porque si ya han rotado reino todo, han visto que cuando buscan fibromialgia, todos hacemos los puntos, ¿verdad? Es por esto. El índice de dolor generalizado, tienes que preguntar, esto apareció en 2010, tienes que preguntarle en qué partes del cuerpo les duele al paciente. Y tienes que, son estos puntos de acá, todas estas regiones tienes que preguntar. Después ya quitaron la parte axial, que ya dejó de ser útil, pero se mantuvo esta parte de acá. Entonces preguntarle al paciente que duele aquí, y su respuesta tiene que ser así, en la última semana con un puntaje. Y esto es el síntoma, la escala de severidad de síntomas. Entonces en la anterior solo vemos dolor, ¿verdad? Solo le preguntamos si duele o no duele nada más. Y aquí le preguntamos si los síntomas de fatiga, de sueño no reparador, los síntomas cognitivos, son leves, moderados o severos. Igual con los síntomas somáticos que aquí lo había separado como otros. Son leves, moderados o severos. Entonces yo preguntaría, ¿qué significa leve? Y acá dice leve o intermitente, problemas leves o intermitentes. ¿Qué es leve? ¿Qué es intermitente? ¿Cómo defines qué es eso? ¿Qué es moderado? Lo mismo, dice, con problemas considerables en un nivel moderado. Entonces no me traduce. ¿Qué significa moderado? Y es lo mismo para todos. Entonces, esto tendría dos problemas. Que no está definido qué es leve, qué es moderado y qué es severo. Y dos, a ver, explíquenle todo esto a un paciente que resulta sabe leer. No se puede, o si se puede, toma mucho tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque los criterios de que estamos en reumato no son criterios de diagnóstico, a pesar de que algunos hablen así, son criterios de clasificación. Los criterios de clasificación son criterios que han sido hechos para estandarizar pacientes en ensayos clínicos. O sea, si yo quería hacer un ensayo clínico en lupus, yo usaba mi criterio de clasificación, que ustedes conocen como diagnóstico, y podía yo estandarizar a qué pacientes tienen lupus y cuáles no, y cuáles incluir en mi ensayo clínico. Entonces, nosotros lo que hacemos es extrapolar esos criterios de clasificación a la vida real, y los usamos para usar diagnóstico. Entonces, los criterios de clasificación no han sido creados con la intención de ser aplicados en la consulta de la diaria, ¿no? Sí, en ensayos clínicos. En ensayos clínicos a nosotros nos dan 2 horas más o menos por paciente. Entonces, en 2 horas, normal, yo alcanzo a explicarle cada ítem, cada punto que es leve, intentar explicarle qué creo yo que es leve, qué creo que es moderado, qué creo que es severo,
y podría más o menos cumplirle los criterios actuales de hacer diagnóstico de fibromialgia. Pero en la consulta no se puede. Si han hecho consulta, son 15 minutos por paciente, 12 minutos por paciente, no alcanza. Entonces, como estos son rápidos, sencillos y fáciles de hacer, entonces los seguimos aplicando, a pesar de que son muy antiguos, que tienen ya más de 30 años. ¿Cómo es el tratamiento? Pues como yo les dije, es una enfermedad muy sencilla de diagnosticar. Es básicamente preguntarle si le duele el cuerpo por más de 3 meses y le tocan los 18 puntos dolorosos a ver si le está doliendo. ¿Y el tratamiento cuál es? Bueno, primero tienes que educarlo, porque ya que fibromialgia es una enfermedad que no tiene un examen que le prueba, es un poco difícil convencer a los pacientes de que tienen esa enfermedad, porque la mayoría de pacientes quieren un papelito que diga algo positivo y que ese positivo es la enfermedad que tienen. Y en fibromialgia no existe eso, el diagnóstico es puramente clínico. Entonces tienes que educarlos de que no hay un examen que prueba esto, porque como sufren mucho, van a querer que le hagas todos los exámenes que existen en la vida para que salgan negativos y eso no es correcto. Y también tienes que explicarles de que es una enfermedad que no va a tener secuelas para el paciente. Obviamente va a tener problemas de concentración, va a tener dolor, no va a descansar bien, bueno, digamos entre comillas normal, pero no va a deformarse, su vida no corre peligro, no va a tener algún órgano dañado por fibromialgia. Entonces le explica eso para que no tengan ese miedo. Los hábitos de vida se refieren a los ejercicios. Tienen que hacer ejercicio. Yo estoy seguro de que cuando ustedes o su familia, amigos, papá, mamá, les duele algo, ¿qué hacen? Reposan, ¿no? Está bien quizás unos días, está bien si se golpearon, si torcieron el tobillo o algo así, unos días de reposo. Uno está enfermo con gripe, uno está enfermo con gripe y está muriendo, ¿no? Si somos hombres morimos con gripe. Entonces ahí está bien el reposo. Pero en las enfermedades que, por ejemplo, artrosis, osteoporosis, fibromialgia y casi todas las demás, el ejercicio es mandatorio, tienen que hacer ejercicio. Y te van a decir, pero yo camino, yo subo gradas en mi trabajo. No, eso no es ejercicio. Psicoterapia tienen que hacer más que todo para que les enseñen técnicas de cómo lidiar con el dolor y también para que les hagan entender que tienen que lidiar con esto, o por lo menos que tienen que lidiar con los medicamentos, que es entre lidiar con medicamentos y lidiar con dolor, yo preferiría tomar los medicamentos. Ya. Y además hay que darles algún medicamento. ¿Qué hacemos? Acá dice monoterapia inicial, ¿no? Pero no necesito ningún medicamento porque no lo vamos a ver. ¿Cuáles medicamentos se usan? Los más usados son estos 4: gabapentina, pregabalina, amitriptilina y fluoxetina. Los 2 primeros son análogos de gabapentina, de GABA, perdón, y los 2 segundos son antidepresivos. ¿Cuáles son los más usados de estos 4? Gabapentina y pregabalina. De lejos son mucho más usados. ¿Por qué? Porque la idea es tratar todos los síntomas, ¿no?, que hablamos aquí. Pero lastimosamente no podemos tratar todos. Lastimosamente los problemas de concentración y de memoria no pueden ser tratados. El dolor sí, la fatiga un poquito, los problemas de sueño sí, y todos estos no. Entonces no pueden ser tratados. Y como el dolor es el síntoma predominante aquí, la gabapentina y pregabalina funcionan mucho más para el dolor que para el resto de problemas. Amitriptilina y fluoxetina funcionan mucho más para los trastornos de sueño y un poquito para los depresivos, pero más para los de sueño que gabapentina y amitriptilina. O sea, cuando toman amitriptilina y fluoxetina duermen mejor, descansan mejor que cuando toman gabapentina o pregabalina. Entonces, primero hablemos de los más usados. Obviamente la idea de ambos es llegar a las dosis más altas posibles toleradas. Gabapentina son 3.600, ¿no?, miligramos por día. Nadie le va a dar 12 pastillas, pero vas a intentar llegar lo más alto que puedas. Pregabalina es de 300 a 450 por día, entonces eso sí es más factible llegar.
¿Cuál es la desventaja? Es que gabapentina son muchas pastillas, a los pacientes no les gusta, y pregabalina es mucho más cara que gabapentina, y a los pacientes tampoco les gusta pagar. Todavía no hay bonito para tocar. Amitriptilina y luxetina, como les dije, ayuda con el dolor, pero ayuda mucho más para los trastornos de sueño. Entonces, usualmente se empieza con uno, gabapentina o amitriptilina. ¿Qué pasa si no funciona? Entonces habría que añadirle terapia física supervisada. ¿Por qué? Porque tú les preguntas a los pacientes, ¿estás haciendo ejercicio? Sí, te dicen. Nunca hacen nada y se paran en su casa. Entonces, ahí forzarlos a hacer ejercicio y la psicoterapia. Ya no consejería, sino ya psicoterapia. Y puedes combinar los medicamentos. Puedes combinar un análogo GABA con un antidepresivo. Entonces, es lo que tú quieras, ¿no? Gabapentina con amitriptilina, gabapentina con duloxetina, pregabalina con amitriptilina, pregabalina con duloxetina. A las dosis máximas posibles. ¿Qué haces si no funciona? Entonces, ya combinaste, digamos, gabapentina y amitriptilina, dosis máximas, no funcionó. Le cambiaste a pregabalina y duloxetina, tampoco funcionó. ¿Qué haces? Bueno, normalmente yo soy de las personas que si no tienes evidencia no sirve para nada, excepto en fibromialgia. O sea, en todas las enfermedades de reumatología que ustedes me hablen, si no vemos en evidencia, yo los voy a ignorar. Pero excepto en fibromialgia, porque es una enfermedad con mucho dolor, en el cual todo el tratamiento alternativo, que es esto de aquí, no tiene mucho riesgo. Entonces, si no tiene mucho riesgo y el paciente sufre con mucho dolor a pesar del tratamiento, entonces normal puede intentar. Ahí está cannabis, ¿no? Cannabis que se puso de moda hace mucho tiempo, que no tiene evidencia en estas cosas. Bueno, puede intentar. Opioides se puede hacer, esto sí con un poquito más de evidencia, pero con los débiles, con el tramadol, no con los opioides, no con los más potentes. ¿Por qué? Porque son pacientes jóvenes, usualmente 20, 30 años o menos, y demás por ahí. Entonces, si formas una adicta a los 30, 40 años, va a vivir 40 años más, adicta o adicta. Entonces, ese es el problema de los opioides. Te salió un poco de dolor, pero ¿qué pasa después? Acupuntura, bueno, algunos dicen que les funciona, electroestimulación significa que algo parecido a la acupuntura o el deslatillamiento, pero una agujita le pasan corriente. La estimulación sensorial, vibroacústica y rítmica los encierran en algún... Han entrado esas cámaras de aisladoras, lentes de sonido, aisladores de sonido, como un ataúd que tienen agüita. Nunca han entrado, ¿no han visto en la tele? Es como una tina con una tapa cerrada, oscura, y te ponen un poquito de agua en la parte de abajo y tú te echas. Tienes en esa cámara, no entra ni luz ni sonido. Entonces, algo parecido, pero les ofrecen sonido que sea, tiene algún ritmo en especial. Según su lógica, dice que ese ritmo estimula no sé qué parte del cerebro y desencadena el dolor. Terapia termal, que es el calor que siempre alivia el dolor. Terapia hiperbárica, no sé cómo funcionará. Láser y fototerapia por el calor. Ejercicio y masajes. Bueno, el ejercicio siempre ayuda, masajes ese día les ayudará quizás. Probióticos también, algo, y los extractos de plantas que los pacientes a veces creen, bueno, puede ser. Entonces, yo aceptaría todas estas cosas en alguien que ha tomado todo esto y no tiene mucho alivio, pero no en personas que no aceptan esta medicina, porque si no aceptan esta medicina y se van aquí, se están condenando solitos a sufrir el resto de su vida. Síndrome de fatiga crónica, digamos que es un primo de la fibromialgia. Tiene muchas cosas en común, muchas cosas parecidas, excepto un poco el dolor, pero tiene mucho en común. Lo primero tienen que definir qué es fatiga, porque está bien que los pacientes no sepan, pero si ustedes tienen que saberlo, no pueden confundirse con astenia, disnea, debilidad, desánimo, decaimiento, cansancio, no. Si yo les digo fatiga, ¿qué es fatiga? A ver, alguien que se anime. ¿Qué es fatiga? Fatiga. No las ganas de no hacer nada, es fatiga. Por ejemplo, los pacientes cómo confunden fatiga. Lo confunden primero con debilidad. ¿Qué te dicen? No puedo cargar esta maleta, me pesa mucho, es debilidad, no es fatiga.
Con astenia, no tengo ganas de hacerla, no tengo ganas de hacer esto. Con disnea, estoy haciendo tal cosa y me falta el aire, me canso y estoy fatigado. Con desánimo, está deprimida, está con algún problema de esos y no tiene la voluntad para hacer las cosas. De Caimito está enfermo, por ejemplo, de otra cosa, está con gripe, no quiere hacer nada. Entonces, más o menos, ¿qué es fatiga? Es agotamiento, dificultad para realizar actividades físicas o intelectuales cotidianas. ¿Cómo se entiende esto? El ejemplo más fácil es cuando hacen ejercicio. Ustedes han hecho ejercicio, digamos que van al gimnasio, han ido a correr, en el colegio, cuando hacían educación física, terminaban las 2 horas del gimnasio o de correr, se paran, descansan. ¿Quieren hacer algo más? No, nadie quiere hacer nada más. Están fatigados. Eso es fatiga. ¿Ya? Entonces no lo van a confundir con disnea, con debilidad, que son cosas que los pacientes confunden, pero ustedes no deben confundir. Pero, como les decía, es una fatiga fisiológica ahí. Después de ejercicio físico mental intenso, como los exámenes es otro ejemplo. Se supone que estudian, pasan los exámenes, lo han tenido ayer seguro. Ayer en la noche, ¿qué han ido a su casa? A sentarse en el sillón, a su cama, a mirar tele o a estudiar. Han ido a sentarse seguro, a no hacer nada porque están fatigados mentalmente por estar estudiando todos estos días, bueno, los que han estudiado. Entonces, después de un ejercicio físico mental intenso que siempre se recupera con el reposo. Hoy día, los que han descansado, los que han dormido, no dormido, con cara de sueño, los que han descansado no han dormido, ¿cómo se sienten? Se sienten reparados otra vez, ya, quieren vivir otra vez, ¿no? Vas al gimnasio, estás cansado, duermes al día siguiente, tienes otra vez ganas de volver ahí. Entonces la fatiga normal, la fisiológica, se recupera después del reposo. Y existe una buena correlación entre el grado de esfuerzo previo y el desencadenamiento y la intensidad de fatiga. O sea, si haces mucho ejercicio, vas a estar muy fatigado. Entonces, poquito ejercicio, no vas a estar fatigado. Y la recuperación es rápida, ¿no? En horas, días, rápida recuperación. Crónica, reactiva, es, no sé, pues, tienes un familiar, un papá enfermo, hospitalizado, muy mal, muy grave. Lo mismo, estás fatigado, estás cansado hasta que le dan de alta. La patológica tiene que ser por más de 6 meses para que sea crónica, pero no hay una relación con el esfuerzo físico o mental previo, o sea, no sé, subiste gradas y ya no quieres hacer nada más, y no mejora con el reposo, por más que descansas, por más que duermes, ya no recuperas, digamos, entre comillas, esas energías que tenías antes. Y además tiene que repercutir en tus actividades de la vida diaria. O sea, ahorita obviamente no repercute, ¿no? Porque todos están acá, a pesar de que están cansados o fatigados, pero no está repercutiendo en sus actividades. ¿Cuáles son los síntomas? Como les dije, es muy parecido al dibujito de fibromialgia. Tiene síntomas muy parecidos. Disnea persistente, tos, tiene que haber dolor, mareo. La distribución autonómica es que no se regula bien el sistema nervioso autónomo simpático parasimpático, y como eso influye en el ritmo cardíaco, en el sistema digestivo, en la piel, entonces uno suda, tiene taquicardia, tiene mareos, tiene hipohipertensión prostática, mialgia, hay dolores musculares, dolor de cabeza, náusea, vómitos, diarrea, hay disfunción cognitiva, problemas de sueño. Entonces es algo muy parecido a la fibromialgia, pero acá no hay mucho dolor, ¿no? Entonces, más fatiga y otras cosas más. ¿Cómo es el diagnóstico? También, al igual que fibromialgia, ha ido evolucionando durante el tiempo. Entonces, más o menos desde el 21 se usa ahora. Tiene que haber problemas de sueño, fatiga debilitante, déficit cognitivo, para hacer diagnóstico. Pero si les expliqué que con rangos articulares o el dolor en la parte de examen físico es un poco difícil de creer porque es subjetivo, la fatiga también es subjetiva, no hay una prueba para esto. No es que yo pueda mandar a correr tanto tiempo y ver si no corre esta fatigado y no existe una prueba. Entonces tiene ese inconveniente, ¿no? De que no hay forma que yo pueda reconocer a alguien que esté fingiendo estar fatigado de alguien que no. Fisiopatología es desconocida, pero para yo siquiera poder pensar en fatiga crónica, debo haber descartado todas estas cosas. Tiene que haber problemas endocrinos, o sea,
de tiroides, tiene que haber diabetes, Cushing y problemas de AIDS. No tiene que haber nada de eso. Problemas de reumato, bueno, lupus, artritis, problemas reumáticos, infecciones, HIV, tuberculosis, hepatitis, abuso de sustancias, o sea, las drogas, no las recreativas, sino las no actuales. Desórdenes neurológicos, Parkinson, miastenia gravis, enfermedades venenosas, trastornos psiquiátricos, anemia, sobrecarga del hierro y obesidad. La obesidad es bien común. Si tienen familiares o amigos que son así muy gorditos, tengan por seguro que están fatigados, que no quieren hacer nada. Entonces esto es muy común. Cáncer y trastornos de sueño como apnea y narcolepsia. Entonces, una vez que hayan descartado todo esto y que todo esto sea negativo o ya hayan resuelto, recién ahí yo pensaría quizás en fatiga crónica. ¿Cuál es el problema en el tratamiento? En el tratamiento, tú tratas cada síntoma. Eso es lo malo. No hay como aquí que se llama el de metotrexato y mejor todo. Acá tú tratas, si tienes síntomas gastrointestinales, si es que está para la diarrea, si está estreñida, pues estreñimiento. Si es disfunción autonómica, igualito, ¿no? Le das el síntoma que tenga para solucionar. Si es dolor de cabeza con el neurólogo, si es intestino irritable con el gastro. Entonces, ¿qué haces con la fatiga? Con la fatiga puedes ayudar, lo que más útil es, ¿no? Lo que más útil es son los antidepresivos para mejorar los problemas de sueño, igual que la fibromialgia, la mitotirina y loxetina les permiten mejorar la calidad de sueño que tenían en 14 días. Entonces descansa mejor y tienen un poco más de energía durante el día. Y lo segundo es ejercicio. Se les pide mandatoriamente hacer ejercicio, pero no con la intención de la parte cardiovascular, no con la intención del neurólogo, sino que aprendan a dosificar su energía durante todo el día. Eso lo aprendes haciendo ejercicio. Entonces se les pide ejercicio para que aprendan más o menos, mi energía me va a alcanzar para llegar al mediodía, ya me va a alcanzar para llegar a las 2 de la tarde. Con esa intención se les pide el ejercicio. Después es sintomático nomás. Y listo. Muchas gracias. Si tienen preguntas.